También se subió todos los videos. Ese día no le debo nada, ¿no? Bien, vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Ganó su candidato? ¿Candidata? Todo tranquilo, profe. Oh, tranquilo, ¿no? Chévere. Así debe ser. Muy bien. Gane uno, gane otro, ya, no importa. Todo listo. Bien, a ver, ya lo que sí estamos seguros, por lo menos podemos dominarla. Hablemos de la inductancia. Ya habíamos hablado sobre la resistencia, ¿verdad? Supone que ustedes ahorita están expeditos para cualquier, digamos, examen, pregunta, no sé, cualquier interrogación sobre resistencia, ¿verdad? Sobre el sistema de potencia y ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bien, ¿puede ver mi pantalla? Sí, ingeniero, sí se Sí, ve. profe. Listo. A ver, vamos a ver la inductancia. ¿Qué es la inductancia? ¿Para qué sirve? La inductancia vendría a ser un almacenador de energía también, ¿no? Bueno, tiene que ver también con la potencia reactiva inductiva, ¿no es así? Esta potencia no se genera ni se consume, ¿no? ¿De acuerdo? Simplemente se compensa, ¿no? Si yo tengo, digamos, un exceso de potencia inductiva, tiene que haber una potencia capacitiva que lo compense, ¿de acuerdo? En ese sentido, digamos, si yo tengo, digamos, mucho de eso, debería poner allí donde los tengo, poner el elemento pues que lo va a compensar, ¿no? En el caso de la inductancia, pues él compensa con el capacitor, ¿no? De acuerdo, entre los dos se compensa, ¿no? Y siempre tienen que sumar cero, ¿de acuerdo? Si no lo tenemos, la forma de que debemos compensarlo allí donde tenemos exceso de potencia inductiva, este, se va a tener que compensar desde el generador. Entonces el generador está bastante lejos, ¿no? Y si lo vas a compensar desde ahí, entonces ahí ya tenemos un problema, ¿no? ¿De acuerdo? Porque compensar desde el generador implica de que una corriente aparente mayor va a circular por la línea. Esto lo que va a hacer es generarte una caída de tensión, ¿no? ¿De acuerdo? De ahí que sale pues con este problema del- de la conversión inductiva o capacitiva, sale el problema eh, de la compensación reactiva en el sistema, ¿no? Análisis de compensación reactiva. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay problemas de compensación reactiva, es porque tenemos uno de ellos en exceso o en todo caso no se puede controlar, ¿no? Este, y bueno, luego de hablar la capacitancia, entonces ya hablaremos de los dos juntos, ¿sí? Ahorita solamente tratamos de la inductancia como tal. Entonces, vamos a estimar, vamos a ver cómo se estima, digamos, esta inductancia. Algo simple nada más, sin tratar de ser muy pesado, muy interno. Pero igual puedes, digamos, leer un poco la literatura al respecto, ¿no?
Entonces, allí, digamos, la resistencia ya la hemos calculado. Ahora nos toca la inductancia, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, la inductancia la vamos a calcular como el flujo entre la corriente, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo que se aplica es la ley de Ampere, considerando un conductor cilíndrico, ¿no? Tal como lo ven, tal como se ve aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Este es un conductor cilíndrico, ¿de acuerdo? Y elegimos una trayectoria alejada del centro, ¿de acuerdo? Y consideramos que aquí, digamos, hay una fuerza magnetomotriz, ¿no? Cuya fórmula es la que tenemos acá, ¿no? Entonces, esa intensidad de campo por esta longitud es equivalente a la corriente que estamos atrapando, ¿no? Esa corriente I. Bueno, I de X sería, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para este lado tendría que integrarlo hasta acá, ¿no? A través de todo esto. Y la corriente que se atrapa sería I, pero esa corriente I podemos considerarlo que es uniformemente distribuido, ¿no? Dentro del conductor. Al respecto, ustedes podrían decir, profesores, que eso no es cierto, ¿no? Porque la corriente no está uniformemente distribuida. Es verdad, no está uniformemente distribuido, pero digamos, para nuestro análisis lo consideramos como tal, ¿no? Es una aproximación, ¿verdad? Claro, ya después uno lo puede medir, ¿no? Entonces, ya el fabricante te da el valor exacto, ¿no? ¿Sí? Pero para una estimación es lo que utilizamos, ¿no? Para nuestra ecuación, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, aquí hicimos un conjunto de ecuaciones, todo lo demás, donde la corriente y X, pues, no estamos, bueno, esta integral le facilita, ¿no? Porque es un círculo, ¿no? ¿De acuerdo? No hay mucho más que hacer. Pero Y sub X le estamos haciendo igual, digamos, proporcional al área que encierra, ¿no? En este caso, para el radio X, tendremos un área de pi x cuadrado, ¿no? Respecto al total, que sería el radio, pi r cuadrado, por I, esta sería la corriente total, ¿no? Entonces, con esta corriente es la que yo reemplazo aquí, ¿no? De tal manera que la intensidad de campo al final tendría esto, ¿no? Esta ecuación, ¿no? Bueno, si esto a X metros, ¿no? Del centro. Multiplico por mu y ya tengo la densidad, ¿no? Y luego simplemente multiplico por la longitud para hallar el total, ¿no? Bueno, usted puede seguir la ecuación finalmente para que al final tengamos este flujo total, ¿no? Que es mu por I sobre 8pi. Un ratito, jóvenes, me están llamando. Vamos a atender eso. Un ratito, jóvenes.
Listo, jóvenes. ¿Escuchan? ¿Están ahí? Sí, profesor. Listo. ¿Ven siguen viendo el PowerPoint? Sí, Sí, profesor. profe. Perfecto, listo. Bien, estamos aquí, ¿no? Y habíamos encontrado, digamos que, digamos, todos los flujos dentro, digamos, al interior del conductor y haciendo, pues, lambda entre i, teníamos que el flujo interior era 1 medio por 10 a la menos 7 Henry metro, ¿sí? De acuerdo, entonces, si lo queríamos tener, digamos, como Henry por kilómetro, simplemente cambiaría el índice, ¿no? 10 a la menos 7 sería 10 a la menos 4. De esa manera tendríamos ya la inductancia, ¿no? En ohmios, en Henry por kilómetro, ¿sí? Bien, digamos que digamos, es el ejercicio para determinar o para demostrar que ese es la inductancia interior, ¿no? Sin embargo, lo que estamos interesados es en la inductancia total, ¿no? Y aquí, digamos, tenemos ya una inductancia, pero al exterior, ¿no? Es decir, también tenemos que ver con los flujos que existen, ¿no? Con el campo que existe más allá del conductor, ¿no? Aquí sí, digamos, hay una constante, ¿no? ¿De acuerdo? Para cualquier distancia X fuera del diámetro, fuera del radio del conductor, pues la corriente que atrapas siempre va a ser la misma, ¿no? O sea, la corriente que va por el conductor I, ¿verdad? Por eso que es 2πx hx igual a I. Entonces ahí no hay nada que hacer, ¿no? Hacemos lo mismo, derivamos, multiplicamos todo, y al final el flujo total lo tenemos que integrar, ¿no? ¿De acuerdo? Desde P1 hasta P2, ¿no? Una integral bastante sencilla, ¿no? Es un logaritmo nada más, ¿de acuerdo? Entonces al final nos queda que el flujo que puedo tener desde 1 a 2 sería mu por i entre 2pi logaritmo neperiano de D2 entre D1, ¿no? Ya bueno, ya sabes cuánto es, 4pi, por eso menos 7, entonces por eso que desaparece ese mu, y el lambda entre 1 y 2 es 2 por 10 a la menos 7 por la corriente, por el logaritmo de D2 entre D1, ¿sí? Entonces aquí digamos que D1 siempre es el menor tamaño y D2 el mayor tamaño, ¿no? Y porque estamos mirando el flujo entre 1 y 2. Entonces la inductancia simplemente y corriente pasa a dividir, ¿no? Entonces la inductancia entre 1 y 2 sería 2 por esa menos 7 logaritmo del periodo de D2 entre D1. ¿De acuerdo? Entonces este índice 10 a la menos 7 cambia si lo pones en kilómetros. Eso sería, ¿no? ¿Sí? En el caso de tener ya una línea monofásica, la corriente que se atrapa fuera de los dos ya sería ¿cuánto? Cero, ¿no? Porque la carga que va por aquí regresa por acá, ¿no? La corriente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí ya es diferente, ¿no? En cambio, si yo puedo tomar la inductancia de 1, digamos, ¿no? Debido a la corriente 1, aquí está, ¿no? 1 medio por 2 logaritmo de periano de d entre R1. Entonces este 1 medio que multiplica 10 a la menos 7 ejemplos metro es la inductancia interior, ¿no? ¿No es así? Y el otro simplemente es la inductancia tomando de 1 hasta 2, ¿no? ¿Sí? De aquí, digamos, hemos factorizado 2 para que se vaya, digamos, este 2 aquí. 2 por 10 a la menos 7, y acá sería un cuarto, ¿no? Bastante. Pero un cuarto es lo mismo que el logaritmo neperiano de e a la un cuarto, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí ya, como es una suma, o sea, multiplica los argumentos, ¿no? ¿De acuerdo? Sería d por e a la un cuarto, pero porque se vaya abajo sería e a la menos un cuarto. Entonces, la idea de multiplicar el radio por e a la menos un cuarto es para darle un equivalente, ¿no? ¿No? Y aquí sale R', ¿no? R' igual a R1 por E a la menos un cuarto. Y luego será pues el radio medio geométrico, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hacemos aquí.
Y de esta manera tenemos que L1 sería 2 por S al menos 7, logaritmo neperiano de D entre R'1. ¿De acuerdo? Luego tenemos también L2, porque acá tenemos L2, ¿no? Por la corriente I2 también, y tiene el mismo formato, ¿no? ¿Sí? Entonces, en total, la inductancia, cuando hablamos de conductores monofásicos, sería el total, ¿no? L1 más L2, ¿no? ¿Sí? Simplemente sería la suma, ¿no? Debajo nos está saliendo, digamos, el radio 1 y el radio 2, siempre que los conductores sean distintos, ¿no? Normalmente, pues, uno utiliza conductores los mismos, ¿no? Tanto para un sistema monofásico, tanto de ida como de vuelta, tiene que ser el mismo, ¿no? Y por lo tanto, aquí simplemente sería R, ¿no? ¿Cómo está aquí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Veamos un caso genérico, tomando como referencia un punto lejano, ¿no? Lejano P, y tengo varios conductores dispersos llevando parte de una corriente, ¿no? ¿Sí? Entonces, conocer el flujo de uno en P, ¿no? Uno en P, por la corriente I sub 1, ¿no? Para ya digamos el flujo total, pero respecto del flujo 1, ¿sería cuál? I1 entre 2 más 2I, ¿no? O sea, la corriente que multiplica pues a un medio por esto, es decir, por el flujo interno, ¿no? ¿De acuerdo? Todo esto es equivalente a lo mismo de acá, ¿no? Lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? 2 por eso menos 7 y su 1, logaritmo de D1P entre R'1, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, entonces sería el flujo debido a la corriente 1 para de 1 a P, ¿no? Ahora, también hay enlaces de flujo en el conductor 1 debido a la corriente I2, también debemos ejercer acá, ¿no? ¿Sí? Y aquí es igualito, ¿no? Lambda de 1 a 2 sería 2 por 10 a la menos 7 por la corriente I2 por la longitud, por el logaritmo neperiano de la distancia de 2 a P entre la distancia de 1 a 2, ¿no? ¿Sí? Primero la longitud a P y luego a 1. Y así sucesivamente, ¿no? Para la corriente I3, igualito, ¿no? Sería 2 por 10 a la menos 7 por I3 por el logaritmo neperiano de la distancia de 3P dividido entre la distancia 1 a 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, de tal manera que yo puedo escribir de esta manera, ¿no? Podemos factorizar 2 por 10 a la menos 7, acá está, ¿no? Y del primer caso quedaría I sub 1, logaritmo neperiano de D1P entre R'1, más I2, logaritmo neperiano de D2P entre la distancia de 1 a 2, ¿no? Más I3, logaritmo neperiano de D3P entre la distancia 1 a 3, y así hasta el conductor enésimo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda ahí, jóvenes? ¿Sí? No hay problema, ¿verdad? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, Sí, se ingeniero. escucha, Sí, profesor. ingeniero. Ah, Sí, perfecto. sí. La vez pasada estuve hablando y la verdad que ya se había desconectado. Bueno, listo. Bien, entonces hemos desarrollado esta primera parte que resulta algo sencillo, ¿verdad? Sí, lo hemos aplicado para todos. Y ahora veamos la forma en la que la hemos separado, ¿no? Ahí está. Sabemos que I sub 1, yo sumo, digamos, I sub 1 está el n, la sumatoria total tiene que darme 0 porque está en equilibrio, ¿sí? ¿De acuerdo? Sumo todas las corrientes, ¿no? Por todos los conductores que hay, de 1 hasta el enésimo, la sumatoria da 0, ¿sí? O también que el conductor enésimo es igual al negativo del resto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces también se cumple, ¿no? Entonces hemos separado en dos partes, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tenemos logaritmo neperiano de I1 por logaritmo neperiano de 1P entre R'1. Pero también puedo poner I1 por logaritmo de D1P menos, ¿no? Menos
y 1 logaritmo neperiano de R'1, ¿no? Menos, ¿no? ¿Sí? Podemos hacer eso. Entonces, aquí lo hemos hecho de esa manera, ¿no? ¿Sí? Todos los dividendos le hemos puesto i sub 1, logaritmo neperiano de 1 entre R'1, más i sub 2, logaritmo neperiano de 1 entre D1, 2, más i3, logaritmo neperiano de 1 entre la distancia de i3 hasta la 1, ¿no? Hasta el conductor 1. Y así hasta el último, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego hemos puesto aquí lo de abajo, que sería más, ¿no? ¿Está bien? Más de arriba, ¿no? I sub 1, logaritmo neperiano de 1p, más i sub 2, logaritmo neperiano de 2p, y así, ¿no? ¿Sí? O sea, las partes de arriba le hemos puesto acá, entran como suma, ¿de acuerdo? Pero solamente hemos hecho hasta la posición n-1. Falta la posición n, pero n es lo mismo que esto, ¿no? ¿Sí? Entonces hemos multiplicado, sería menos 2 por 10 a la menos 7, está bien, ¿no? Pero sería el I sub 1 distancia de n a p, I sub 2 distancia de n a p, y así toditito, ¿no? Distancia de n a p. ¿De acuerdo? Sí, porque aquí lo único que faltaría es el otro elemento, ¿no? Pero ese otro elemento lo estoy compartiendo de esta manera. ¿Sí? Como el menos está afuera, ya todos adentro son más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Entonces, separo, ¿no? Convenientemente, el de arriba lo pongo tal cual, pero abajo pongo 2 por 10 a la menos 7, y sin embargo, como acá tengo I sub 1 logaritmo de 1p, como este es menos, va abajo np, ¿no? Sí, y así, ¿no? I sub 2 de 2p entre de np, y así, hasta el último, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, si p está digamos, a una distancia muy distante, ¿a cuánto tiende, digamos, esta división? La distancia de 1 a p entre la distancia del conductor n hasta p. ¿Cuánto vale esta división? Si p está bastante alejado. ¿Alguna Cero. respuesta? ¿Cómo va a ser cero? ¿Cómo son las dos distancias si p está bien lejos? ¿Mm? Te recuerdo que, mira, 1 está acá, ¿no? Y p está acá. Digamos que p está bien lejos. ¿Cómo es esta distancia de 1p y esta distancia np? ¿Cómo son? ¿Qué tan diferentes son? No habría tanta diferencia, profe. O sea, Prácticamente son iguales. prácticamente iguales. Entonces, la idea es esa, ¿no? Entonces, si yo pongo P un lugar bastante distante, entonces este lugar de 1P y de NP son similares, digamos que tiende a 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, todas estas longitudes tienden a 1, ¿de acuerdo? Dado que P está bastante lejos. Y por lo tanto, todo esto, ¿cuánto es? Uno. ¿Cuánto es el logaritmo de 1? Que tiende a 1 en todo caso. Tiende a 0, ¿verdad? ¿Sí? Porque es el logaritmo neperiano, pues de 1, ¿no? Y justamente eso es lo que se ha hecho aquí, ¿no? Tratar de aprovecharnos de esa distancia P, que puede estar en cualquier lugar, para que esto tiende a 0 y lo eliminamos, ¿no? Y nos quedamos solamente con la parte de arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, el flujo en 1 es 2 por 10 a la menos 7 y su 1 logaritmo de 1 entre R'1, más I2 logaritmo de mediano de 1 entre 2 y así, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con la longitud, ¿no? Y de esa manera obtengo yo el flujo total concatenado en la posición 1, ¿no? ¿Preguntas? Entonces, esta parte es importante, digamos, para ya adentrarnos en un sistema trifásico, ¿no? Lo mismo que está acá se va a hacer, ¿no? ¿De acuerdo?
Claro, si aquí hemos hecho para lambda 1, ¿cómo sería para lambda 2? Para lambda 2 igualito, ¿no? O sea, el flujo total en la posición 2 sería igual, ¿no? 2 por 10 a la menos 7 y su 1, logaritmo de 1 entre 2, 1, más 6 su 2, logaritmo de 1 entre R'2, más 6 su 3 y así, ¿no? Hasta el último. Y el lambda 3, igualito, ¿no? 1 entre distancia 3 a 1 y su 2 logaritmo de 1 entre la distancia de 3 a 2 y 3 logaritmo de mediano 1 entre R' a 3, ¿no? Y así, ¿de acuerdo? Si hubiera un cuarto, un quinto, en fin, ¿no? Simplemente hay que hacerlo. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Bueno, aquí también se intentó hacer lo mismo, ¿no? Aquí tengo un conductor X y un conductor Y. El conductor X está formado por muchos conductores, ¿no? N acá, ¿no? N conductores y acá hay M conductores en el lado Y. Y aquí hicimos una expresión para el flujo en A, ¿sí? De N hilos y el conductor Y de M hilos. Entonces hemos puesto ahí 2 por 10 a la menos 7 y N, considerando pues que cada hilo lleva lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la corriente que lleve sería I entre N, ¿no? ¿De acuerdo? Logaritmo de R' entre A, más después toda la distancia, ¿no? De A a C, bueno, de A a B, bueno, y así, ¿no? Y por el otro lado, restamos del otro lado, ¿no? El I a prima, ¿de acuerdo? I a prima, y así todo lo demás, porque se supone que toda la corriente entra por acá y sale por aquí, ¿no? Por lo tanto es negativo, ¿no? Y así, ¿no? Uno entre la distancia de A a prima, B a prima, C prima A, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? Después, lo que hemos hecho aquí es todo esto se multiplica, bueno, en fin, pues este menos voltea hacia arriba y acá está, ¿no? Bueno, el flujo tanto en A y la inductancia también, ¿no? Bueno, en fin. Y ahí igual, ¿no? O sea, cuando tenemos muchos inductancias por cada uno de los subconductores, lo que hacemos es obtener una inductancia promedio, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? Bueno, al final toda esta expresión lo podemos convertir entre la distancia media del conductor y y en la parte de abajo sería, ¿qué cosa sería? El radio medio geométrico, ¿no? ¿Sí? La inductancia de la línea sería Lx más Ly, claro, ¿no? Ya lo habíamos hecho antes, pero con otros números. Bien. La inductancia en líneas trifásicas, pero en un desplazamiento equilátero, así como lo está viendo usted. ¿De acuerdo? Y aplicamos lo mismo, ¿no? El flujo en el conductor A sería 2 por 10 a la menos 7, ¿no? Primero, la distancia I sub A, bueno, la corriente I sub A, y la distancia 1D, 1 entre ds. 1 entre ds sería el radio hacia sí mismo, ¿no? Que sería, en este caso sería R', ¿sí? Luego sería 1b por la distancia, logaritmo neperiano de 1 entre la distancia d, ¿no? Y luego IC por el logaritmo neperiano de la distancia de 1 entre d, ¿no? Acá está.
Entonces, como I sub A es igual a I sub B más I sub C, dado que la sumatoria de las coordenadas tiene que ser cero, estamos en un sistema de equilibrio, ¿no? Entonces aquí podemos factorizar, ¿no? Logaritmo neperiano de 1 entre D y nos quedaría IB más IC, ¿no? Pero IC más IC sería menos I sub A acá está. O lo que es lo mismo que esto suba hacia arriba y sea más, ¿no? Y al final tenemos 2 por 10 a la menos 7 I sub A logaritmo neperiano de D entre DS, ¿sí? Entonces la inductancia será simplemente lambda sub A entre I sub A, lo cual es 2 por 10 a la menos 7 logaritmo neperiano de D entre DS y Henry metro. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? Sí, profe, una Bien, consulta. entonces consideremos, dígame. Profe, en el sistema trifásico también hay conductor de regreso, así como el sistema monofásico. No, en el sistema de potencia no. O sea, tú me estás diciendo que la Tierra lo llevemos, ¿sí? Ajá. O sea, los 4 hilos. No, no podemos hacer eso, ¿no? Porque es muy costoso, que sería un hilo más y las torres tendrían que soportarlo, ¿no? No, normalmente ponemos bien fijados a tierra y se llevan 3 conductores más, las 3 fases, ¿no? R, S, T. No se lleva 4, ¿no? El cuarto es tierra, ¿no? Lo que sí podemos llevar es el cable guarda, ¿no? Pero el cable guarda es más delgadito, ¿no? ¿De acuerdo? Y está hecho para que los rayos caigan ahí, ¿no? Bueno, eso es, ¿no? Ahora, ¿qué ganamos llevando el conductor neutro? Porque si yo llevo un neutro es porque lo voy a necesitar, ¿no? Ujú. ¿Para qué lo llevaría? Si no le voy a dar una utilidad. ¿De acuerdo? Entonces no he visto que exista, digamos, un neutro que se lleve, digamos, en la torre. Imagínate, serían 4 conductores, ¿no? La verdad no. ¿Alguien tiene otra pregunta? Muy bien. Bueno, entonces esa es la inductancia para un sistema equilátero en líneas aéreas, ¿no? Bien. ¿Y cómo será cuando ya no es asimétrico, ya no es equilátero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Aquí tenemos un ejemplo. Calcule la reactancia de la línea, dice, ¿no? ¿De acuerdo? Nos están dando ahí el diámetro de 400 milímetros cuadrados. La distancia entre ellos es 6 metros. Disposición equilátero, claro, obviamente consta acá. Frecuencia 60 Hz, ¿no? Y aquí le hemos calculado y sale 0.492. Pero igual veamos el cálculo, ¿no? LA 2 por 10 a la menos 4, logaritmo de D entre DS, esa es la fórmula. D ya la tiene, ¿no? Es simplemente 6 metros. Faltaría DS, que es R', ¿no? ¿Ya? Entonces R', o sea, la radio del conductor sería unos 400 milímetros cuadrados, o sea, 400 entre pi. Por E a la menos un cuarto, ya sería R', ¿no? No, y 10 a la menos 3 metros por la unidad, ¿no? Porque todo me sale en metros. ¿De acuerdo? Y luego simplemente reemplazar, ¿no? Que sería la longitud de digamos, la inductancia, que es 2 por 10 a la menos 4, logaritmo del periano de la distancia de 6, ¿no? Entre ds, ¿de acuerdo? ¿Preguntas ahí? Bueno, finalmente es LA por W, que es 2 pi por 60,
nos salió 0.492, igualito como estaba por aquí, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí hicimos una ecuación positora vertical, ¿no? Ya no horizontal, ¿sí? Pero digamos que eso aquí ya luego lo vamos a ver porque esta tiene que ver con una línea que ya no está, digamos, equilátera, ¿no? ¿Preguntas ahí, jóvenes? Bien, y aquí tenemos una inductancia de líneas trifásicas, pero con un espaciamiento asimétrico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una disposición no simétrica que es más o menos el común de todas las líneas, ¿no? Lo llevamos en vertical o lo llevamos en horizontal, ¿no? Llevarlo como si fuese, digamos, una línea equilátera no hemos podido hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos en tres partes, ¿no? Toda la línea en tres partes y vamos a pasar la corriente por el conductor A por todos, ¿no? Por todos los lados, ¿sí? En la posición 1, luego en la posición 2 y finalmente en la posición 3. ¿De acuerdo? Listo. Y usamos esa torre de transposición. ¿Sabe usted qué cosa es una torre de transposición? No, ingeniero. Donde llegan las líneas y ahí se hace el intercambio de líneas, el orden de las líneas, ¿no? Sí, así como está viendo usted, ¿no? Entonces, es una torre especial que permite, digamos, tomar el conductor de la fase A, B, C y luego lo entrega con esa disposición, ¿no? C se puso en la posición 1, la conductora A se puso en la posición 2 y el conductor B se puso en la posición 3. ¿De acuerdo? Profesor, Dígame. disculpe, esa transposición se realiza entendiendo que los conductores están, es decir, el conductor C está a menor altura, el conductor B mayor altura y A mayor altura, o los tres están a una misma altura en horizontal. Independientemente de la altura, ¿sí? Aquí no tiene nada que ver con alturas, ¿no? Sino tiene que ver Porque, con disculpe, la eso longitud de la línea. Sí, dígame. entiendo que eso se hace como para equilibrar las inductancias mutuas entre los conductores y otros parámetros, pero yo me he dado cuenta, bueno, he visto que por lo menos cuando he estado transitando, que no realizan comúnmente eso, por lo menos cuando veo los tres conductores en vertical, es decir, uno encima de otro, claro, con una distancia entre ellas, pero uno encima del otro. En cambio, he visto que hacen esa transposición cuando los conductores están en horizontal, a una misma altura desde el suelo, los tres. Bueno, en el caso de ser horizontal, podría ser, pero no, indistintamente de eso, sino cómo lo harías una línea de doble terna, ¿no? Entonces tienes que hacerlo igualito, ¿no? Son torres especiales, ¿no? En algunos casos con una sola torre y en otras con dos torres, ¿no? La idea es que no se choquen tampoco, ¿no? Bueno, en fin, las transposiciones se usan para poder, digamos, equilibrar las impedancias, ¿no? Si no hacemos eso, lo que voy a hacer es que la impedancia sea distinta en cada uno de los fases, ¿sí? Entonces, para que esa impedancia sea lo más parecido, digamos, en todos, tocas tener una impedancia similar en cada una de las tres fases, se le hace recurrir a la corriente por los tres sectores, ¿no? Casi, casi como reloj, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si no le ponemos, digamos, torre de transposición? ¿Mm? ¿Qué, qué pasa si no le ponemos torre de transposición? Así la línea sería completa.
Podría no pasar nada, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque digamos que la línea no es tan larga, en fin, ¿no? Porque esto tiene que ver mucho con una cierta tolerancia, ¿no? Podemos admitir, digamos, algún grado, digamos, este, de desbalance o de desequilibrio, ¿no? Pero no mucho, ¿de acuerdo? Si no, todo tendría, pues no, oye, ¿sabes qué? Mira, acá ya tengo un diferencial, ¿no? .001, ¿no? No te pasa, ¿no? ¿Sí? Ya tienes que hacer transposición sí por sí, no. No es así, ¿no? Tiene que justificarse, ¿no? Alrededor de 2%, 3% o 2% normalmente, ¿no? De desbalance de tensión, ya se pide que debe tener transposición, ¿no? Y en algunos casos, pues, el COES ya dijo, ¿no? A partir de este longitud, todo debe tener transposición. Así demuestra que no deba tener, ¿sí? Bien, entonces la transposición lo que me permite a mí es poder, digamos, tener un equilibrio en las impedancias. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, profesor, ¿qué pasaría si no se tiene este equilibrio? Por eso les mencionaba, ¿no? Si ese desequilibrio es pequeño, no habría problemas, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, una línea que mide 20 kilómetros, ¿no? 220, no necesita poner transposición ahí, ¿no? El desequilibrio es bien poco, digamos, prácticamente es imperceptible, ¿no? Pero si la línea ya empieza a tener, no sé, 50, 60, 80, 100 kilómetros en 220, entonces ahí, digamos, las fases, las impedancias, si no haces nada, vamos a tener una diferencia, cada fase, digamos, distinta, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que hacer el cálculo, pues, ¿no? Entonces yo tengo una impedancia en cada uno distinta, y entonces lo que yo voy a hacer es suministrar, digamos, el 100% de la potencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y cuando yo hago eso, yo puedo medir, digamos, el desbalance de tensión ahí, ¿no? En los extremos y compararlos, ¿no? Si este desbalance es mayor al 2%, ya estoy en problemas, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer ahí es agarrar y poner una torre de transposición, ¿no? Es decir, poner un juego completo de transposición. En algunos casos, cuando la línea es tan corta, a veces con una sola transposición es suficiente, ¿no? Dividido en dos partes, ¿no? La línea y ya está, ¿no? Aquí lo que usted está viendo son tres juegos, ¿no? ¿De acuerdo? Está de alguna manera, todos los conductores, al ser tres sectores, todos los conductores pueden estar en cada uno de los lados, ¿no? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el A pasa por posición 1, 2 y 3, el B también y el C también, ¿no? Es decir, todos recorren lo mismo, ¿no? Y incluso idealmente están un tercio, un tercio, un tercio del total, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso no ocurre, digamos, en la realidad, ¿no? En la realidad, digamos, uno busca un lugar especial para poner las torres y a veces en un lugar no tenemos exactamente un tercio, tenemos un poquito más, ¿no? Otro un poquito menos y el otro un poquito más, ¿no? Entonces, y aún así, digamos, medimos y estimamos cuánto nos sale, ¿no? Y, y está dentro de ese orden bestial, ¿no? Seguimos para adelante, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, ¿qué pasa si no le ponemos torres de transposición? O sea, no hacemos transposición, vamos a tener impedancias diferentes en cada una de las fases, lo cual nos vaya de inicio nomás tenemos un desbalance, ¿no? Eso es. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, Sí, entonces lo ideal tendría que ser que el flujo entre las tres distancias de cada línea sean iguales. bueno, esa es la idea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo tengo en la posición uno el conductor A, digamos, tiene un flujo, ¿no? Por su posición en la que está. En la posición 2 tiene un flujo distinto y en la posición 3 otro. ¿De acuerdo? Pero si al sumarlos, el total, a obtener un equivalente, voy a estar de alguna manera casi, casi similar en las tres fases, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bien, entonces, Ingeniero, dígame.
No, una consulta más que todo es, entendido que usted dice que cuando no se hace transposición hay un desequilibrio de impedancia, ¿cierto? Sí, Eso afecta directamente, creo que entendí que dijo que afecta directamente a la frecuencia de cada fase o la tensión, a la o tensión, incluso ¿no? la distribución de carga. Sí, lo que pasa es que cómo mides tú que ese diferencial de impedancias tenga algún efecto en el sistema. Entonces, justamente en las variables, ¿no? Y las variables que son tensión, corriente, ¿no? Entonces, normalmente miramos la tensión, ¿no? Porque la corriente es muy sensible. Entonces, buscamos la tensión. Entonces, la tensión 2%, eso ya no es, ya no es aceptable, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos hacer transposición a las líneas. Entonces, la idea es, como mencioné, es tener una impedancia similar en las tres fases, ¿no? Equivalentes, ¿no? Entonces, creo, gracias. Muy bien. Entonces, aquí, digamos, hemos puesto una transposición completa, ¿no? ¿Sí? Ideal, ¿no? Un tercio, un tercio, un tercio. ¿Sí? Entonces, para la primera posición, ¿no? Aquí en la posición A, en posición 1, igual, ¿no? 2 por 10 a la 1, 7 tendremos. Y sub A, logaritmo neperiano de 1 entre ds. Bueno, ds es R' A, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Luego estoy en la posición I sub B, que sería la logaritmo neperiano de 1 entre d1, 2, ¿no? Después IC, logaritmo neperiano de 1 entre 3, 1, ¿no? Distancia 3, 1. Luego me voy a la posición 2 acá, ¿sí? En la posición 2, que de ahí suba, igual 1 entre ds, el logaritmo neperiano de 1 entre ds, no hay problema, ¿no? Pero I sub b sería distancia 3, 2 o 2, 3, ¿no? Ya está, ¿no? I sub c, logaritmo neperiano de 1 de 1, 2, ¿no? Hasta acá. Luego nos vamos aquí a esta posición, ¿no? I sub a no hay problema, ¿no? Siempre sería 1 entre ds. Pero I sub b ya sería distancia 1, 3, acá está, o 3, 1. Y I sub c sería distancia 2, 3, ¿no? Y de esta manera tenemos el flujo para cada uno de los sectores, ¿no? ¿De acuerdo? Pero este de aquí representa un tercio, este es un tercio, este un tercio, ¿no? Entonces podemos sumarlo, o en todo caso el promedio, ¿no? O sea, ese promedio está así porque, en realidad no es promedio, es la suma, ¿no? Porque todos representan un tercio, ¿no? ¿De acuerdo? Fue fácil sumarlo porque son espaciado un tercio, un tercio, un tercio, pero si no fuese, tendrías que multiplicarlo ponderadamente por su longitud, ¿verdad? Entonces aquí sería 2 por eso menos 7 sobre 3. Si yo, porque lo que estamos haciendo aquí es sumar, ¿no? Si va, si sumamos este más este más este. Este de acá es igualito, ¿no? 3 veces sería, ¿no? Está justamente 3 veces, ¿no? Luego I sub b, pero si sumas I sub b, todos son positivos, entonces sería 1, logaritmo neperiano de 1 entre la multiplicación de 1, 2, de 2, 3, de 3, 1, ¿no? ¿Sí? Y así tenemos este. Para I sub c también sale lo mismo, ¿no? Entonces aquí podemos factorizar logaritmo neperiano de 1 entre las distancias 1, 2, 2, 3, 3, 1. ¿Sí? Y luego podemos factorizar y saldría I sub b más I sub c. Pero porque es la sumatoria debe ser igual a 0, entonces I sub b más I sub c tiene que ser igual a menos I sub a, ¿no? ¿Sí? Entonces eso lo reemplazamos aquí dentro. Pero ese menos para convertirlo en más, simplemente esto multiplica por arriba, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, como es una sumatoria, sería el logaritmo neperiano de raíz de cúbica de 1, 2, de 2, 3, de 3, 1 entre ds, ¿no? ¿De acuerdo? Esta expresión. Pero esta raíz cúbica de la distancia 1, 2, 2, 3 y 3, 1 viene a ser la distancia media geométrica, ¿no? De cada uno de los lados de las fases, ¿no? ds ya sabe lo que es, ¿no? Es R'. Entonces la inductancia en promedio será que R sub A, 2 por 10 a la menos 7, logaritmo neperiano de D equivalente entre DS, ¿no? Donde D equivalente es justamente este, ¿no? ¿Preguntas ahí, joven? ¿Preguntas, jóvenes? Entonces está claro, ¿verdad? ¿Sí?
Ingeniero, el D equivalente se saca así, ¿no? Raíz cúbica, ¿no? Del producto. Claro, cuando son tres productos, raíz cúbica, ¿no? Si da un cuarto, raíz cuarta, ¿no? Entonces, el índice, ¿no? Del índice del radical depende de los elementos que estás multiplicando, ¿no? ¿Sí? Si son tres, personalmente, ¿no? Profesor, Sí. disculpe, no le entendí muy bien y no le entendía muy bien qué es lo que era el DS o El DS es el radio medio geométrico, o en todo caso R', ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ah, Entonces, este de sí, acá sí, sí, viene ok, gracias. aquí está, ¿no? R', ¿no? ¿De acuerdo? Pero esto tiene un papel más importante cuando, digamos, tenemos ya no solamente un conductor por fase. ¿Qué pasa si tenemos dos conductores por fase? Todo se mantiene igual, ¿no? Lo único que va a cambiar sería este DS, ¿de acuerdo? Recuerda que con un solo conductor es R' nomás, ¿no? Pero cuando yo tengo dos conductores, ya no es R', ¿no? Tengo que multiplicarlo por D. Aquí está, ¿no? ¿Sí? Si tiene un conductor, con tres conductores, dos conductores, tres, cuatro conductores, ¿no? ¿Sí? Entonces, para aquí, para dos conductores, simplemente sería R' por D, ¿no? O DS por D, raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? DS por, cuando tengo tres conductores, aquí está, ¿no? Raíz cúbica de DS por D cuadrado. O cuando tengo cuatro conductores como este de aquí, sería 109 raíz cuarta de DS por D3. Puedo tener como está acá, digamos, una distribución especial, ¿no? Donde todos son distintos. Algo que no va a dar, ¿no? Pero sin embargo, para hacer, digamos, un poco gráficos, ¿no? En todo caso, para demostrar uno genérico, acá está, ¿no? Todas tienen distancias distintas, entonces, ¿cómo sería, digamos, el DSB, ¿no? O en todo caso, el radio medio geométrico, ¿no? Porque todos estos son radios medio geométricos. Entonces, yo multiplico de aquí, ¿no? Sería R'1 por D12 y D13, ¿sí? Luego voy acá, sería R2' por D12, D23, como está acá, ¿no? Y finalmente R3', D13, D23, ¿no? Ahí está, ¿sí? Y aquí lo podemos juntar, ¿no? Todos los radios serían R', R'1, R'2, R'3, que multiplica la distancia de 1,2, de 1,3, de 2,3, todo esto al cuadrado, ¿no? Y como verás acá hay 1, 2, 3, por 2 son 6 elementos, más 3 son 9, ¿no? Raíz novena. ¿Sí? ¿De acuerdo? Claro, aquí estamos poniendo que cada uno sean radios distintos, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? Listo, jóvenes. No hay preguntas entonces. Bien, vamos a tomar un test de la primera parte, de esta segunda no, ¿no? Mañana todavía vamos a repasar algo de cálculos y después de eso ya les tomaré un test la otra semana tal vez, ¿no? ¿Sí? Para tener algo de nota, ¿no? No tenemos ninguna nota. Los test son simples, son de lo que hemos hablado nada más. ¿De acuerdo? Entonces tienen 10 minutos para prepararse. Yo lo voy a pegar ahorita antes, ¿sí? ¿Alguna consulta? Bien. Un ratito, jóvenes, ¿sí?
Bien, a ver, todos están en Classroom, ¿verdad? ¿Sí? Ingeniero, disculpe, yo Profesor, buenas recién noches. entro y no estoy en el Classroom todavía. A ver su correo de una vez, por ponerlo. Ya, Ademir.sánchez, Escríbelo arroba, ya. escríbelo en el chat. Por favor. 9:30 Ya. empezamos con el test, ¿no? Ustedes simplemente ingresan y ya está, ¿no? Hasta las 9:50, ¿sí? No tienen que estar preocupados, el examen es simple. Que son 50 tantos. Rayos, no, todos muchos. Listo. ¿Quién es el otro? Gustavo. Ah, no, Ademir. ¿Tampoco está Ademir? Pero Ademir creo que ya estaba. Bueno, él me avisa. Y Gustavo Puma. ¿Alguien más? Listo, a favor de aceptar de una vez. Y de paso le doy también. Ya les puse ya a todos. Si yo lo pongo aquí, se supone que es. No, perdón. Esa es la clave del curso, ¿no?
A ver, por favor, de conectarse una vez o aceptar. Ya tengo 52, falta uno más, creo. Ademir, faltas tú. ¿Listos, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes, previos al test? Te acuerdo que todas las materiales está pegado, ¿ah? El audio también, todo lo demás. Pero eso sí tiene 20 minutos nada más, no tiene mucho tiempo como para ponerse a estudiar, ¿no? Simplemente ese poquito y dele marcar, ¿no? Lo que no quiero ver es 0-0, ¿no? Si hay 20, bestial, ¿no? ¿Sí? Pero responda pues usted conscientemente, ¿no? ¿De acuerdo? Pregunta sencilla de sistema de potencia y un poco de resistencia, ¿no? Para la próxima le ponemos ahí inductancias, ¿sí? Algunos ejercicios sencillos, ¿no? No como el parcial, ¿no? En el parcial sí ya se ponen ejercicios un poco ya más para pensar, ¿no? ¿Sí? Bueno, generalmente a ustedes les ha ido bien, ¿no? En todos los ciclos que he tenido les ha ido bien. No tendría por qué ser distinto ahora, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? Solo son preguntas teóricas, ¿no, profe? Teóricas, pequeños, pues cálculo, creo que hasta mental lo pueden hacer, ¿no? No requiere pues una científica, ¿no? Nada, ¿no? No se ¿Cuántas necesita preguntas hasta son, con el profesor? celular nomás. 8 preguntas, casi todas de teoría. Y no va a ser la única, ¿no? Va a ser varias, ¿no? Vamos a tratar de tomarnos hasta el parcial, tomar siquiera unos 4 o 5, ¿no? ¿Sí? Todas las promediamos y finalmente con el parcial ya está, ¿no? Listo, jóvenes, entonces les dejo ya está ahí en el Classroom, está en trabajo de clase y en la parte de evaluación, ahí está, ¿no? Primera práctica, ¿sí? Dice programado para las 9:30, ¿no? Nos falta 5 minutos y concluye en 20 minutos, ¿no? Después, a 9:50 termina, ¿no? ¿De acuerdo? Luego a las 9:50 yo lo deshabilito. Ok, jóvenes, ahí los dejo. Igual voy a estar por acá por si ustedes necesitan algo, ¿ya? Gracias. No se desconecte, ¿no? Solamente resuelve la pregunta y termina. Una vez terminado, sí, ya lo pueden desconectarse. Yo estoy acá de todas maneras por si alguien quiere hacer una pregunta.
Ya se habilitó, jóvenes. A favor de empezar.
Quedan 3 minutos. Bien, jóvenes, se terminó. Bien, gracias, jóvenes. Nos estamos viendo la otra semana. Bueno, mañana, ¿no? Mañana vamos a ver algunos ejercicios, ¿sí? Gracias. Bien, ingeniero, nos vemos. Buenas noches, ingeniero. No, ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Hasta luego, profe. Buenas luego. noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero.